Para este caso de investigación de minería, nos centraremos en la parte sur del Ecuador, específicamente en Zamora Chinchipe, en la zona de Miasi, una zona con alta biodiversidad y afectada por toda la minería del lugar. Este es un sombreado de montañas, más una capa de probabilidad de inundaciones. Los valores más oscuros, como el azul morado, son más propensos a inundarse. Este es un mapa de pendientes. Lo verde es más plano, mientras que lo rojo es más empinado. Cuando hagamos un acercamiento más adelante veremos cómo identifica las riberas de los ríos en amarillo. Este es un modelo digital de elevaciones. Lo blanco es lo más alto, identificando las crestas de donde nacen las cuencas. En este mapa se ve la controversia entre las concesiones y el peligro de las inundaciones. Hasta el 2014 se considera la minería artesanal como legal. Desde el 2019, ARCOM, la Agencia de Regulación y Control Minero, establece que las grandes empresas mineras sean legales y desaparece así la minería artesanal o aluvial como ente legal. Las rocas bases de la provincia donde la granodiorita y diorita no deformadas forman la mayor parte del subsuelo, aquí en este mapa transparente, las vetas donde se encuentran los minerales están en el eje norte-sur, pues la mayoría de los cortes geológicos de las grandes empresas se hacen de este a oeste. Las grandes empresas mineras, como la canadiense Lundin Gold, encuentran el oro entre 200 y 400 metros de profundidad. Ingresan al subsuelo a través de túneles. Con otra lógica, Ecuacorrientes, con capital chino, lo hace a cielo abierto, ambas señaladas en la esquina superior derecha del mapa. Los pueblos y asentamientos, como cuerpos humanos y no humanos, estamos ligados necesariamente al agua, así ésta nos pueda resultar tóxica. Aquí se ve en azul los territorios de las comunidades Shuar y en tono marrón se indica el territorio asignado a comunidades Quichua. En verde, las áreas protegidas divisan el Podocarpus, al oeste, es decir, a la derecha. El cerro plateado hacia el sur de territorio Shuar se enmarca en rojo, justo en la vertiente del río Nangaritza. Varias comunidades shuar están asentadas en áreas de bosques protectores, y el conflicto ante la minería es evidente. Centro Mariposa, Yayu, Yawi y Nuevo Paraíso son los últimos bastiones en donde se protege el bosque. Shaime, Miasi y las orquídeas ya han sido tomadas por las máquinas bulldozer. En este mapa se observan los intereses de las mineras sobre el bosque protector y las zonas altas de recarga hídrica. Los territorios shuar cuentan con títulos de propiedad y asociaciones como Tuyuns se doblegan ante el poder extractivo. Así pues hemos decidido mostrar lo que sucede a una escala menor desde un gran corte geográfico hasta centrarnos en Miasi, paisaje erosionado y excavado por la minería aluvial no regularizada. En rojo, el complejo intrusivo de Zamora, o batolito de Zamora, es de la era jurásica, de entre 180 y 150 millones de años. Una gran burbuja de magma intruyendo en capas geológicas inferiores y superiores no alcanzó a erupcionar y se enfrió lentamente dejando depósitos mineralizados de porfido, donde se encuentra el oro. La erosión superior dejó la piedra jurásica, las graniodoritas a la vista. En el siguiente recuadro nos centramos en Miasi y su minería superficial y aluvial. En este mapa, el norte está hacia la derecha, hacia donde fluye el río Nangaritza. Se indica cómo el curso del río cambia debido a procesos extractivos, pues hay lugares propensos a inundarse. Las zonas verdes, o sea, planas, se entrelazan con las riberas de los ríos en amarillo y rojo. Existen pues zonas donde el río no está geomorfológicamente delimitado, debido a que es propenso a desbordarse. Aquí se ve con la flecha cómo el río ya ha cambiado su curso. Por influencia antrópica, hacia abajo se ve el bosque protector y el territorio shuar en azul. Aquí se encuentran las comunidades de Napins y el centro Shaime. Aquí en una foto más reciente de Google Earth se ve la deforestación en el borde de la mina y los procesos de cambio de morfología y terraforma, así como el río contaminado seguramente con mercurio para la extracción del oro.
Apoyándonos de la banda de contraste, podemos analizar la zona de Miasi y el río Nangaritza y vemos que a lo largo de los años se ha ido generando un aumento en la explotación minera, especialmente a las riberas, creando zonas de relaves o piscinas mineras, las cuales contienen contaminantes producto de la extracción, contaminantes como mercurio, arsénico, que son infiltrados directamente en el nivel freático e incluso en el curso natural del río, y esto propone una contaminación muy severa a lo largo del tiempo, a un largo plazo. Como vemos, el avance es significativo y desmedido. Como podemos ver en esta imagen, es Miasi y vemos el problema que genera todas estas piscinas para la protección del medio ambiente. Ahora analizaremos el estrés hídrico basado en la capa de índice normalizado de humedad NDMI, por sus siglas Normalized Difference Moisture Index. En las siguientes imágenes podemos analizar que el color azul oscuro representa una humedad alta, mientras que el color blanco, humedad inexistente, prácticamente desapareció por el tema de contaminación. A lo largo de los años podemos ver que este crecimiento es exponencial, generando bastantes riesgos a nivel de salud, a nivel de cosechas, a nivel de la protección de todos los bosques que existen alrededor, debido a la contaminación por el arsénico y el mercurio que permanecen en las piscinas o relaves que se habían mencionado anteriormente, producto de la explotación minera en la ribera de los ríos, y esto debido también a que no se encuentra regularizado. Ahora analizaremos por medio de ciertas imágenes satelitales el cambio del curso del río por la explotación minera. Como podemos ver, aquí hay varias imágenes, una del 2018, 2021, 2023 y 2025. El crecimiento de la explotación minera es bastante preocupante y exponencial. Actualmente se sigue explotando en esta zona y generando varias piscinas con contaminación, lo cual a largo plazo generaría varios problemas por la inmersión de toda la explotación minera en parques protegidos y zonas de protección. Ahora nos fijaremos en este gráfico cómo a través de 2018 hasta 2025 se han generado un cambio demasiado abrupto en relación a lo natural, a la naturaleza propia del río. La línea morada, la línea que vemos más oscura, corresponde al 2025. Se ha modificado tanto el río a fin de poder crear una gran cantidad de piscinas o relaves para poder obtener más recursos y poder exportarlos. Todo este tipo de situaciones generan en la naturaleza demasiados cambios, y uno de ellos que afecta mucho a la población son las inundaciones, debido a que al estar modificando la fluidez, el curso del río, en la época de invierno se generan ciertos problemas como los que vamos a ver en el video a continuación. Entonces nos acercaremos al río Nangaritza a la altura de Miatzi. Aquí nos imaginaremos un río que no ha sido explotado, en un día de verano, así como en un día de invierno, en donde sus aguas llegarán hasta la playa, pero no se desbordarán gracias a la misma y a la vegetación presente. Entonces aparece la minería acuífera, que por un lado genera estas grandes fosas y por el otro las contamina. Es así donde se van a observar excavaciones de hasta 6 metros de profundidad e incluso más. Mientras en unas se trabajan, en otras se genera abandono. Estas fosas abandonadas además contienen mercurio en ellas, un mercurio usado para decantar el oro encontrado. Es así como la minería, además de generar toda esta contaminación, deja estas débiles paredes entre fosas, que en invierno son destruidas fácilmente, llegando a contaminar árboles a través de sus raíces superficiales, a los animales que viven en sus aguas y al ser humano, ya sea
por respiración, por ingesta o por contacto a través de la dermis y epidermis. Vemos como en este pequeño punto del río Nangaritza existe toda esta contaminación que puede contaminar las aguas hasta 50 kilómetros río abajo y se puede dispersar con los vientos de 5 a 20 kilómetros a la redonda. Y si observamos el recorrido del río, nos daremos cuenta como existen al menos 18 puntos de explotación minera acuífera, lo que ocasiona que desde el nacimiento hasta su desembocadura el río esté contaminado y enfermo. De la Amazonía ecuatoriana. En la confluencia de los ríos Nangaritza y Chumbiritza se libra una batalla silenciosa. A menos de 500 metros de la localidad de Miasi, la quebrada homologa frente a una transformación drástica debido a la actividad minera. La minería, por ejemplo, como opciones de futuro de estos territorios, como opciones de del territorio, termina desplazando absolutamente todo, termina aniquilándolo todo, termina despojando a pueblos enteros de no solamente de su hábitat, sino de su relación entre sí y con el hábitat, ¿no? Entrando a una línea de tiempo desde 1969, donde el río Nangaritza tiene su caudal intacto y los bosques y la diversidad que está en su entorno son completamente vírgenes. Para 1985 ya se puede ver un cambio en la morfología del terreno, ya se ven primeros avistamientos de planicies y el río Nangaritza ya toma otros caminos. Para el 2007, la minería ilegal ya ocupa una parte del río Nangaritza para hacer sus operaciones. Se puede visualizar un cambio en la dirección del caudal y también se ven los primeros asentamientos en la parte urbana de Miasi. Entre el 2018 y el 2022, el monitoreo satelital reveló una cifra alarmante: 103 hectáreas afectadas. Lo que comenzó como un impacto limitado de 6 hectáreas en el 2019 escaló exponencialmente a partir del 2021, sumando 83 hectáreas nuevas en tan solo un año. Para el 2024, toda la responsabilidad apunta directamente a la empresa Sur del Norte. La totalidad de la minería reportada ocurre dentro de sus concesiones, específicamente en el Maicus 5. Sin embargo, estas áreas no tienen autorización para este tipo de explotación, señalando una operación supuestamente ilegal, bajo la sombra de títulos mineros vigentes. Los ciclos en general del buen vivir, qué sé yo, o sea, hay miles de artículos constitucionales que se podría de alguna manera utilizar para decir el régimen de concesiones es un absurdo. Sobre ese mismo régimen de concesiones que lo mantuvo el progresismo, que lo mantuvo el correísmo lo único que hizo fue modificar las regalías y modificar algunas cosas más relacionadas con el régimen de concesiones, bajó de 50 años a 30 años, incorporó, por ejemplo, la idea de que antes de que vendan las acciones debe haber permiso por parte del Estado, el Estado recibe 1% de acción, es decir, si es que te venden en 1.000 millones los derechos mineros, el Estado recibe 10 millones. Las maquinarias, los dueños de máquina, dicen yo soy dueño de máquina, ya hablé con el dueño de finca, con usted tenemos el permiso legal y empiezan a operar, ¿no? Sin ninguna consideración técnica ni ambiental, ni ningún tipo, y empiezan a operar en los ríos. Para mover 103 hectáreas de selva no se necesita tiempo, se requiere maquinaria pesada de alto impacto. En la zona de Miasi, el uso de retroexcavadoras de brazo largo y las dragas de succión es constante. Estas máquinas operan día y noche, removiendo toneladas de sedimento para lavar el oro, destruyendo la capa fértil del suelo y alterando para siempre el curso de la quebrada de Miasi. Mantener esta infraestructura en una zona tan remota implica una inversión logística millonaria para alimentar la ilegalidad. El costo de una sola máquina equivale a lo que 20 familias locales ganan en 10 años. Es una industria de alto capital.